Hasta ahí todo bien. Pero luego dice, salvo que ostente garantías financieras otorgadas por el Estado peruano. Entonces, yo estoy segurísimo que el congresista Gilbert Violeta sabe la razón por la cual en ese caso no se aplica la retención. Estoy seguro. Es más, ni me conteste, congresista, ni me conteste. No se preocupe. Congresista Miki Torres, dado que lo ha aludido al congresista Gilbert Violeta, me pide el uso de la palabra al congresista Gilbert Violeta. Y la congresista letona, uso de palabra. Yo encantado de entrar a analizar cualquier aspecto de esta norma. Sin embargo, si el congresista Torres me estuviera haciendo una pregunta real y fuese mi alumno, yo lo jalaría, porque lo que le diría al congresista Torres, presidente, es que los congresistas no somos materia de interpelación. En consecuencia, no corresponden ese tipo de preguntas. Pero, también otra cosa que es importante, que ya que el congresista trae alusión, me permito responder. Cuando hay voluntad política, colegas, se aprueban las cosas. Y le voy a recordar una cosa. En un periodo de receso parlamentario, por ejemplo, en el caso del congresista Torres, se aprobó un proyecto de ley en 2 días. Y un proyecto de ley del congresista Segundo Tapia se aprobó en 1 día. Y el proyecto de ley de nuestro colega, además de bancada, Pedro Olechea, se aprobó en 4 días. Es decir, a ver, además otra cosa, yo estoy seguro que los congresistas que aquí estamos, que venimos debatiendo este tema desde marzo, voy a decir marzo porque en realidad es desde el 14 de febrero del 2017. Pero voy a asumir que discutimos esto desde marzo con el proyecto de ley de la congresista Beteta. ¿Cuántas veces hemos hablado de este tema? ¿Cuántas veces hemos hablado de los diversos aspectos que tenían que ver? Y les voy a recordar una cosa más. ¿Cuál era el tema? Que era la piedra en el zapato, el aspecto no angular que nos permitía salir adelante con este tema. En que si incluíamos o no incluíamos a las consorciadas. ¿Qué ha ocurrido ahora? Viene el Ejecutivo, nos trae un proyecto de ley que incluye a las consorciadas y que se va más allá. Incluye también a las investigadas, es decir, a las que han aceptado culpabilidad, a las que son consorciadas y además a las que son investigadas. Dígame si eso no es un claro ejemplo de lucha contra la corrupción. Les hablé de otra cosa que decía, ya que el congresista Torres me dio la palabra y me permite aclarar algunas cosas de carácter jurídico, la congresista Vilcatoma decía hace un momento que esto de acá era una suerte de enredo legal y que no se permitía a los procuradores plantear una medida cautelar bajo las normas del Código Penal o del Código Civil para efectos de la reparación. Pero lo que pasa es que no entiende el sentido de la norma. El sentido de la norma es que se está custodiando los intereses del Estado porque se está creando un fideicomiso que es largamente mayor a la que el procurador podría plantear. Segundo elemento. La determinación de una reparación civil no la hace el procurador, la determina el juez. El procurador la puede plantear a partir de un cálculo, pero quien finalmente valora y determina es el juez. En consecuencia, son aspectos que se han recogido en esta norma, que sabe el congresista Torres, que sabe la congresista Vilcatoma, que sabemos quienes estamos aquí que esta norma ha sido materia de consenso y de análisis y de reflexión incluso con diversos especialistas y que es una norma largamente superior a la que hemos venido discutiendo el último año. Por lo tanto, si tuviéramos voluntad política, que es en lo que quiero insistir, esto debería y podría prosperar sin ningún inconveniente. Gracias, congresista Torres. Congresista Vilcatoma, por alusión, pide una interrupción. Bueno, yo quisiera decirle al congresista Violeta que no me ha entendido, no me ha prestado atención. Ya debería darles vergüenza a estas alturas seguir defendiendo a estas empresas corruptas a través de la presidencia, señor. La procuradora Ampuero fue despedida porque planteó una medida ante el Poder Judicial por chacra. Se volvieron locos todos en el Ejecutivo cuando el juez lo admitió. Porque ¿qué decían? Chacra se va a vender, o ya se vendió, y por lo que hizo la procuradora se está frustrando la partida de Odebrecht del Perú. ¿Qué decía la señora Marisol Pérez Tello? Que por la acción que había hecho la procuradora Ampuero, Odebrecht se iba a tener que quedar 1 año más. Todo eso fue falso, señor. ¿Dónde está la venta de chacra? ¿Y qué sucedió? Que cuando nombran al otro procurador, que está amordazado, que está esclavizado, que no puede actuar con autonomía, tuvo que ir al Poder Judicial, señor, y en segunda instancia retiró la petición que se había planteado desde la Procuraduría, porque obviamente es el procurador el que plantea la reparación civil en un proceso.
y la tiene que sustentar, y la tiene que defender, y la tiene que sustentar en debate. Obviamente es el juez el que va a resolver, por supuesto que lo sé, pero aquí este decreto de urgencia se está dando para impedir que precisamente esas acciones que están previstas de acuerdo a la norma a cargo del procurador y del Ministerio Público no se hagan, porque a continuación, antes de irse, la procuradora Ampuero planteó más medidas. ¿Y qué le dijo el Ministerio Público? Negó esas peticiones porque estaba en vigencia el decreto de urgencia 003. ¿Y por qué digo que se está protegiendo a estas empresas corruptas desde el Ejecutivo? Porque están haciendo una diferenciación, señor, y eso no lo ha contestado el señor ministro de Justicia. Todas tienen la condición de investigadas. Si el procurador le pide al juez una medida cautelar, el juez la daría de forma igualitaria para todas. Pero gracias a este tratado pues especial que le dan a las consorciadas, aquí va a haber una diferenciación. Investigadas, sentenciadas, no reconocidas, todas tienen condición de investigadas, señor, y no por ser consorciadas tienen menor responsabilidad, porque en la investigación van a ser imputadas a título de coautores, Es necesario que nos tengamos que poner a discutir del ámbito penal, porque con este decreto de urgencia se está impidiendo lo que se puede hacer con la aplicación del Código Procesal Penal. La medida de inhibitoria que planteó la procuradora Ampuero evitaba precisamente que vendieran. Así lo prevé la norma. Tanto es así que el juez Concepción Carguancho lo declaró fundado. Y solo se ha dejado sin efecto porque el procurador tuvo que acudir y como primer acto, como nunca se ha visto en la historia, se ha desistido de aquella medida que está prevista precisamente para cautelar los intereses del Estado, señor. Entonces no engañemos al pueblo peruano, está bien, aquí están los escuderos. El tiempo los juzgará, la historia los juzgará, señores, lo que están haciendo. Y hay que levantar la voz en este momento. Su presidente se salvó de ser vacado por comprar votos y no debería estar en el sillón presidencial porque mientras está, se dan este tipo de decretos de urgencia. Si el procurador fuera autónomo, señora ministra, él interpondría todas las medidas cautelares. Si de querer garantizar el pago de reparación civil se trata, eso no es lo que se está garantizando, se está protegiendo y permitiendo una vía para que estas empresas corruptas sigan contratando con el Estado. Y si el Ejecutivo mañana saca un decreto de urgencia, en este sentido el pueblo saldrá a las calles y les demostrará que no está de acuerdo, que no quiere que las empresas corruptas sigan contratando con el Estado. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Si quisiera, por una cuestión de orden, que las interrupciones sean ejercidas como interrupciones y no como intervenciones, porque si no nos quedamos aquí hasta la... Ahora, tiene el uso de la palabra la congresista Úrsula Letona, pero el congresista Gilbert Urblieta me pidió una interrupción. Es por alusión. Con todo gusto, presidente. Gracias. Gracias, congresista Letona. Presidente, lo que no se puede tolerar en el Parlamento y la verdad nos resta seriedad a todos, y para mí, yo me avergüenzo como ciudadano, como congresista, cuando el Perú ve este tipo de cosas, este tipo de afirmaciones, porque hay gente que cree que ser congresista nos da licencia para difamar. Y a mí la verdad ese tipo de cosas me avergüenzan. Prefiero no entrar en detalle, creo que solamente la afirmación general y la indignación expresada la compartimos muchos. Gracias. Congresista Úrsula Letona, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, quienes hemos leído el texto, quienes hemos estado acá desde temprano acompañándolos sin temor a adquirir conocidas enfermedades, y por eso leemos, tenemos clarísimo que este texto difiere sustancialmente del proyecto que en su momento se trabajó en forma consensuada. El proyecto que se remitió al Poder Ejecutivo no es un proyecto de fuerza popular, es un proyecto que las diferentes bancadas, a excepción de la bancada de gobierno, aprobamos y consideramos importantísimo la inclusión de las consorciadas o asociadas. Por ejemplo, en ese punto el nuevo proyecto las incluye, es verdad, pero también es verdad que las incluye en forma facultativa.
ellas optan por acogerse al régimen denominado de intervención. Otro aspecto, presidente, que me llama, conforme sigo leyendo el texto propuesto, dado el cortísimo tiempo que hemos tenido para analizarlo, siguen saltando temas y a mí sí me preocupa porque el dictamen no ha hecho ningún esfuerzo por al menos diferenciar qué cosas nuevas hay. Y me quiero referir a la eliminación de la anotación preventiva en el nuevo texto. Ese es un tema importantísimo, presidente. La anotación preventiva nos permite justamente colocar las cargas que correspondían en registros. No hay una justificación en la exposición de motivos. Este punto no fue observado por el Poder Ejecutivo en la autógrafa que remitimos, donde se incorporó la obligación de realizar anotaciones preventivas y que se suprima la posibilidad de que los sujetos corruptos comuniquen la lista de activos y se haga de público conocimiento que tales bienes no pueden ser transferidos sin autorización vía justamente estas anotaciones preventivas, sí me llama poderosamente la atención. Y no se constituye en una acción obstruccionista, como erradamente ha calificado algún colega. Es un justo reclamo, es una justa duda. Yo necesito que en este punto al menos se nos explique a los congresistas por qué hoy el Poder Ejecutivo elimina la anotación preventiva. Si la anotación preventiva le otorga a quienes pueden adquirir estos bienes la posibilidad de conocer ese estatus. Entonces, así como este hecho, presidente, a lo largo de esta sesión maratónica que hemos tenido, quienes hemos estado desde la hora convocada, creo que ha habido muchísimos puntos que hemos podido mostrar, que hemos podido manifestar nuestro absoluto desconcierto en algunos casos, nuestras legítimas dudas en otros, y también aclarar aspectos que son puntuales para que la prensa pueda informar con la verdad. Es verdad, nuevamente, que se incluye en este texto a las asociadas o consorciadas, pero es un régimen facultativo, distinto de lo que aprobó este Congreso. Entonces, presidente, yo sí creo que es bien importante, nuevamente, y perdóneme que insista, que estas preguntas estén debidamente contestadas en el dictamen, que se nos explique a los congresistas el por qué se suprime una obligación tan importante como la anotación preventiva, que ni siquiera fue materia de observación por parte del Ejecutivo, entre otras cosas que hemos estado mencionando. Y también creemos que es importantísimo, señor presidente, que se nos facilite la información. La actitud del Ejecutivo en general ha sido recurrente en omitir la entrega de información pese a reiterados pedidos que hemos efectuado. Entonces creo, presidente, para que una vez más quede claro que la actitud, al menos de Fuerza Popular, no es complaciente ni servil con el Ejecutivo. Este Congreso ya no es mesa de partes. Este Congreso tiene la capacidad de argumentar y de colaborar con el Poder Ejecutivo. No sé quién podría decir que lo que hemos expuesto no se ajusta a la verdad. Cuando en algún momento, pese a las diferencias que puedo tener de fondo con el congresista Lescano, creo que es válida la observación a la eliminación del silencio administrativo positivo. Y así como esos ejemplos, hemos dado luces el día de hoy de que la norma como está planteada no puede ser aprobada, no garantiza la lucha contra la impunidad, no garantiza en ningún momento el cobro de la reparación civil, no garantiza la defensa de los intereses del Estado. Se puede corregir, por supuesto, tenemos la voluntad política, si no, no estuviéramos sentados aquí, y yo quiero destacar la actuación de la ministra en este tema, que siempre he escuchado, ministra, que hoy no sea la excepción, que hoy podamos terminar de absolver las dudas legítimas de los congresistas. No hay que ser serviles, la crítica también se puede hacer con respeto y consideración. Muchas gracias. Bueno, creo que congresista Miguel Torres, y con él damos por concluido el debate y va la presidencia a señalar el trámite que va a seguir esto. Gracias. Bueno, hay algo que parece que es común entre el congresista Yerbe Violeta y yo, y es que si no entendemos esa parte del artículo, no sé si ya le están explicando en estos momentos, pero
queda clarísimo que no entendemos. Por eso le traslado la consulta a la ministra y reitero la invitación a los medios de comunicación a que las personas que han estado acá y diciendo de que todo está bien, les invito a que a través de usted, presidente, les pregunten cada una de las partes del proyecto de ley, porque la verdad, presidente, soy totalmente honesto, yo no la llevo a entender, yo no llevo a entender las extensiones del dispositivo y eso es lo que evidentemente me preocupa. He escuchado decir... Perdón, congresista, continúe. He escuchado decir, presidente... He escuchado decir, presidente, de que esta norma está dirigida a dar certidumbre. Y me preocupa, porque claro, y haciendo una copia de lo que ha señalado el congresista Víctor Andrés García Belaunde, sí, pues, o sea, ¿a quién le queremos dar certidumbre? Porque la observación que hizo el congresista Lescano del silencio administrativo positivo es para asustarse y asustarse de una manera impactante. ¿Queremos darle certidumbre a aquellas empresas que se han portado tan mal con el país? Luego, quiero dar certidumbre diciendo de que le voy a pedir al procurador que nos dé el monto de la reparación civil. Cuando ha pasado tanto tiempo y hasta el día de hoy, entiendo que no hay un monto definido. Hay una opinión de uno de los procuradores, pero que todavía no es ratificado. Entonces, me da curiosidad saber cómo es que se va a dar certidumbre, si todavía vamos a tener que esperar a que el procurador y el Ejecutivo en general puedan definir el monto de la reparación civil. No sé si da certidumbre a la población eximir de toda consecuencia jurídica a aquellas empresas que decidan colaborar. No sé si da certidumbre a la población y a mis compañeros del Parlamento decidir o votar un dictamen, un proyecto de ley sin información. Yo me muero de miedo, presidente. O sea, si a mí no nos dan información, que es lo que necesitamos, no veo qué certidumbre le podemos dar nosotros a la población. Me quitó la precisión de la boca la congresista letona. En efecto, gran ausente, anotaciones preventivas. Y estaba en nuestro proyecto de ley. Y de hecho, en algún momento comentó el Ejecutivo que sí le parecía buena idea, pero acá no está. Y quizás lo que menos certidumbre me da es que no escuchemos a la población, no escuchemos a los actores que están involucrados de alguna manera en esta historia y que creo que son los primeros que tenemos que escuchar. Capeco, tenemos que escucharlos. O sea, no les estoy pidiendo un informe, no, hagamos las cosas más rápido, pero a Capeco los tenemos que escuchar, a las entidades del sistema financiero los tenemos que escuchar, a los representantes de construcción civil los tenemos que escuchar. Y yo quisiera escuchar definitivamente al superintendente de la Administración Tributaria, a SUNAT. Porque quienes nos hemos reunido con los proveedores, y por ahí me están haciendo la precisión de que acaba de decir la Asociación de Proveedores que nunca se han reunido con el Ejecutivo, quienes nos hemos reunido con los proveedores sabemos que el problema de la cadena de pagos no necesariamente ha sido por el decreto de urgencia, sino que más bien ha sido por un tema de la administración tributaria. Y entonces yo creo que a ellos se les tiene que escuchar de todas maneras. ¿Saben a quiénes más quisiera escuchar? A algunas autoridades, porque a la OCE, por ejemplo, me gustaría escuchar también a algún alcalde, porque yo no sé si es que la paralización de la obra es del DEU o la paralización de la obra es por alguna gestión inadecuada de parte de la comuna. En la mañana yo escuchaba, por ejemplo, hablaban mucho del tema del derbi, ¿no? El derbi. Y yo no estoy seguro si el DEU ha sido el que ha detenido este tema. Y eso sí ya lo traslado como pregunta, ministra, porque no lo sé. Escucho y me dicen, sí, que la Panamericana Sur, el derbi, o que la continuación de la Costa Verde, la segunda etapa del metro. O sea, me dicen un montón de obras que yo, después de tantos meses de haber conversado, de haber escuchado a los ministros y todo, yo la verdad no sé si están involucrados en el DEU o no. No sé si con la información privilegiada que tienen algunos congresistas lo tengan o no lo tengan que ver, pero bueno. Entonces, creo que nos falta bastante información de saber cuáles son las obras, cuáles son las empresas.
y empezar a aclarar algunos conceptos. Por ejemplo, artículo 6.2. En el artículo 6.2, ministra, señala lo siguiente, dice: el valor de la empresa comprende el valor presente de los flujos futuros de ingresos y costos del proyecto, neto de depreciación y amortización del proyecto, así como el saldo de caja y efectivo del proyecto y el reconocimiento de las deudas por cobrar y por pagar a trabajadores, proveedores y tributos. Yo estoy seguro que más de un congresista ahorita está con las ganas de responderme y explicarme el párrafo, pero le corresponde a la ministra, ¿no? Y la ministra, yo quisiera preguntarle específicamente a qué se refiere eso de flujos futuros de ingresos y costos, porque me preocupa, seguramente estoy equivocado, pero me preocupa que la apreciación que hizo el congresista Alcalá vaya a suceder, en donde, venga, yo quiero hacerle alguna retención y me diga, sí, pero a esto le tengo que quitar esto, y también una obligación que he generado después del DU, pero como es una obligación tengo que pagarla y solamente del resto del resultante te puedo dar la partecita que estás pidiendo. Tengo ese temor de que los empresarios son bien ingeniosos, ¿no? Pueden empezar a crear una serie de deudas para decir al final, esa es la partecita que le voy a dar, porque al final tenía que cumplir con una serie de obligaciones. O por ejemplo el artículo 8.2, ministra, donde dice: los fondos del patrimonio fideicometido se invertirán en depósitos bancarios u otros instrumentos financieros de bajo riesgo con lo que se establezca en el acto constitutivo. Y más abajo habla, perdón, me he equivocado, el 8.1, segundo párrafo. Los fondos del fideicomiso se mantendrán en la cuenta bancaria y servirán para atender el pago de reparaciones civiles a favor del Estado. Ya. Acá lo que necesitamos saber, ministra, a través de la presidencia, es si sirve para algo más o solamente es para las reparaciones civiles. Es decir, esto involucra deuda tributaria, involucra deuda con los trabajadores, involucra la deuda que pudieran tener con los proveedores, o no, solamente el fideicomiso es única y exclusivamente para la reparación civil. O quizás el artículo 9, en donde ya le había adelantado que tenía una discrepancia. Usted me ha precisado, presidenta, ministra, a través del presidente, de que ya así lo establecíamos nosotros en el proyecto de ley, lo que evidencia que siempre las normas son perfectibles, porque entonces acá hay algo mal. Porque si nosotros estábamos diciendo de que solamente vamos a incluir a los consorciados que hayan participado en la adjudicación de manera conjunta, acá creo que la historia está nuevamente incompleta. ¿Qué pasó con la empresa consorciada que entró no al momento de la adjudicación, sino en la adenda o de manera posterior? Se me viene a la mente una empresa que entró de manera posterior, ¿no? Y que está siendo cuestionada por actos de corrupción. O el artículo o el numeral 9.2, en donde señala que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elabora una relación de contratos indicando a las personas jurídicas que hayan participado en la adjudicación, es decir, todos los consorcios que existen. Esto sería una gran noticia si el día de hoy han llegado los ministros con la información exacta de qué empresas están comprometidas. Porque, por ejemplo, esa es una de las preguntas que nosotros de manera reiterada hicimos durante todo un año. ¿Cuáles son las empresas consorciadas que están involucradas? ¿Cuáles son las empresas consorciadas que están involucradas? ¿A qué empresas consorciadas se les aplicaría esta norma? ¿A qué empresas consorciadas no le aplicaría? Pero con nombre y apellido. Porque, claro, cuando dicen, no, pues todas, pero que ya sido en el momento de adjudicación, sí, le vamos a hacer alcanzar el detalle de las empresas consorciadas que están en el momento de adjudicación y nunca llega. Entonces, sí me gustaría sincerar cuáles son las empresas que están involucradas o que están comprendidas o no. O el 9.3, ministra. En el 9.3 hablan de que para la aplicación del presente capítulo, esto es de lo que se refiere a las consorciadas, el MINJUS contará con la asistencia de consultores expertos, y hablamos de todo el tema de consultores expertos, ¿sí? Y habla en buena cuenta de la forma como estos expertos, consultores, van a determinar los montos de reparación civil en cada una de las consorciadas. La pregunta es, ¿y para cuándo estiman que esto sucedería? Y creo que la pregunta es bien válida. ¿Por qué? Porque si regresamos hace un año, cuando discutíamos el decreto de urgencia 003, preguntábamos y decíamos, ¿cuánto tiempo demorará que constituyan el fideicomiso y que calculen? Y nos decían, una cuestión de unas semanas. Y yo creo, ministra, que ya le deben haber informado que la formación del fideicomiso original, del DU 003, es una vergüenza.
porque se habrán demorado al menos 8 meses en constituirla. 8 meses. Que habían problemas con el banco, que el correo no llegaba, pero increíble. ¿Sabe qué otra pregunta hicimos en su momento que nos encantaría que nos respondan de alguna vez? Es, oye, durante esos 8 meses que no constituyeron el fideicomiso, ¿cuántos pagos vimos pasar por nuestras narices y no retuvimos absolutamente nada? Eso es bien delicado. Hasta ahora no nos contestan. Entonces, me está pidiendo una interrupción, presidente, por excepción, si puede. Congresista Becerril. Gracias, presidente. Gracias, congresista Miguel Torres. Yo creo que estamos llegando al final de esta sesión. Y si de algo ha servido, en primer lugar, con nuestra presencia, demostrar de que sí estamos interesados en que este problema se resuelva. Si de algo ha servido esta sesión, es para rubricar fehacientemente lo que dijimos al inicio, que sí hay que debatir este tema, pero el tiempo es muy corto. Creo que las atingencias de la colega Úrsula Letona, del colega Miguel Torres, del colega Lescano, y los que estamos acá, son totalmente válidas y que no es un tema de voluntad política, como dice el colega Violeta. Es un tema de que necesitamos explicaciones claras. Incluso, discúlpeme, señora ministra, señor presidente, yo entiendo que la ministra también necesita el soporte de sus asesores, porque hay dudas, pues hay cosas que no están claras. Si para la ministra, en realidad, que conoce el tema, hay cosas que necesita explicación, ella también, obviamente, los asesores para eso están. Imagínense para los congresistas que nos llegan en 3 días y en 3 días quieren que finalmente se pueda hacer un dictamen de parte de la asesoría técnica, de la presidencia, y debatamos esto. Ha quedado fehacientemente comprobado que no es un tema de hacerlo al tuntún. Ahorita lo hacemos. Y ha quedado demostrado de que hay preocupación válida en los congresistas. Claro, recordemos el decreto de urgencia 003. ¿Nos quisieron engañar? Claro que nos quisieron engañar. ¿Nos quisieron meter gato por liebre? Sí. Nunca incluyeron a las consorciadas. Es cierto, nos mintieron pues. Vino acá el ministro de Economía, vino el premier, vino la ministra de Justicia y nos vio la cara a todos. Gracias al debate concienzudo y con tiempo que se hizo en las diversas comisiones, se pudo descubrir que había falencias gravísimas y claras como hay el día de hoy. Yo sinceramente, cuando escucho a los colegas y se hace el análisis, pues no me van a decir que hay una respuesta del momento para esto o que no son válidas las preocupaciones. Actualmente yo veo que estamos preocupados, decimos que las empresas no quiebren. Pregunto yo, ¿de qué empresas estamos hablando? De empresas que nos han robado millones de dólares al Estado, que por eso no tenemos más postas, agua, desagüe, luz. Y esas empresas, alguna vez cuando nos robaron, cuando se consorciaron para usufructuar del dinero de los peruanos, pensaron en que en realidad iba a tener esas consecuencias, pensaron que iba a ponerse en la posición de quebrar. Claro, ahora decimos, pero si quiebran, hay miles de puestos de trabajo. Pregunto yo, que el gobierno no puede finalmente convocar a empresas del extranjero que vengan a asumir responsabilidades y tenemos que avalar que las empresas corruptas sigan licitando con el país, con el Estado. Yo creo que eso es gravísimo, eso no lo podemos permitir. Yo creo, presidente, y con eso termino, gracias colega Miguel, de que después de esta discusión sabemos que hay muchas dudas y necesitamos que nos respondan para poder avanzar conjuntamente con ustedes en un proyecto de ley que sea a la medida de que el Perú necesita. Gracias. Señores congresistas, si me permite el congresista Miguel Torres, antes de cerrar el uso de la palabra, hacer algún tipo de propuesta para no quedarnos aquí hasta las 10 de la noche hablando de lo mismo, ¿no? Porque hay evidentemente de parte de la representación nacional aquí presente una serie de, si no dudas, por lo menos cuestiones que considera deben ser trabajadas por parte del Poder Ejecutivo en relación a este proyecto de ley.
Entonces,